Sebastian Salkowski aún recuerda con precisión el día en el que su tío Bill fue a su casa a instalar un módem que lo conectaría a Internet. Era 1996 y un adolescente de 14 años de la época no olvida nunca su primer acceso a la red. En realidad, Bill Young no era su tío, aunque lo llamaran así, sino un amigo de la familia. Todos vivían en la pequeña ciudad de Antigua, al sur de Guatemala, dentro de una comunidad de expatriados acostumbrada a la gente excéntrica llegada desde cualquier lugar. Cuando los padres de Sebastian contrataron a Anna Young, la esposa de Bill, para ayudar con la contabilidad del negocio familiar, creyeron que los Young no eran diferentes. Lo que no sabían era que el tío Bill ni se llamaba Bill, ni por supuesto se apellidaba Young. Era uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI por el robo de más de 30 bancos. Bill Young era en realidad Leslie Ibsen Roach, un hombre de 50 años que llegó a embolsarse más de $2 millones y que nunca utilizó la violencia física en sus atracos. Su plan de retirada en Guatemala para disfrutar del dinero robado había sido perfecto. Bueno, perfecto hasta ese día. El día en el que instaló un pequeño módem en la habitación del joven Sebastian y todo se precipitó. Hoy en Mitos y Mentes la historia que merece ser contada de Leslie Roach, el primer fugitivo capturado por Internet. Nacido en 1940 en Seattle, Roach siempre había sido un manitas. A los 14 años ya arrancaba coches aparcados en un hotel cerca de su casa y se los llevaba a dar una vuelta. Y pronto descubrió que también era habilidoso en el arte de hacerse con cosas que no eran suyas. Pero se le fue de las manos. Después de disfrutar de un viaje de 10 semanas con su novia usando tarjetas de crédito robadas a su padre, terminó en el tribunal de menores, donde como castigo, el juez le ordenó alistarse en el ejército. Roach, con su habitual astucia, eligió la marina por su fascinación con los barcos, pero no duró mucho. Tras una baja deshonrosa por robar un coche y ausentarse sin permiso, pasó un tiempo en la cárcel por cobrar cheques sin fondos. Y en 1975 decidió apostar por una nueva línea de trabajo que a la postre se convertiría en una profesión: el atraco de bancos. Me lo tomé como un trabajo, escribió una vez retirado y encarcelado en este libro titulado Se busca, caballero ladrón de bancos, una especie de condescendiente homenaje a quien a lo largo de más de 20 años y sin disparar un solo tiro, robó más bancos que Jesse James o Bonnie and Clyde juntos. Claro que también es verdad que el libro lo escribió su sobrino, quien en una charla con lectores demostró tener un tanto idealizada la vida criminal de su tío. Era una persona muy profesional, se vestía bien, usaba traje, cerraba citas con los gerentes de los bancos y realmente tenía una planificación definida. Era uno de los mejores. Eso nunca se ha visto en Estados Unidos. Era educado y tenía un arma, pero no ejerció violencia. Nunca sacó su arma en el banco. Esa es la razón más importante por la que pude contar su historia, que él no lastimó a nadie a propósito. Su método exigía una planificación meticulosa. Roach estudiaba cuidadosamente los bancos antes de robarlos, analizando la disposición, el personal, las rutas de escape y sus procedimientos de seguridad. Se vestía con trajes elegantes y llevaba maletín para parecer un hombre de negocios legítimo. A menudo robaba previamente un coche de lujo para acudir al banco y se hacía pasar por un cliente adinerado o un ejecutivo con el objetivo de ganar acceso a las áreas restringidas del banco. Leslie tenía varias normas. Siempre ejecutaba sus atracos durante las horas de almuerzo o cerca del cierre para minimizar la presencia de clientes y prefería bancos pequeños en áreas rurales, siempre menos vigilados. Una vez dentro de la oficina bancaria pedía hablar con el gerente en un lugar tranquilo, colocaba un escáner de la policía en el mostrador y les hacía saber que les estaba robando y que si avisaban se enteraría de inmediato. Tras introducir el dinero en su maletín se iba en el coche robado, al que previamente había tratado en su interior con el WD-40, un famoso producto doméstico que impide que se queden grabadas las huellas dactilares sobre las superficies. Se hizo con montones de dinero en todo el país: $98.000 del banco local del Dorado en Arkansas, $560.000 en el High Point en Carolina del Norte, $84.000 más de un banco de Missoula en Montana y $135.000 en Clear Lake, en Texas. Y así hasta $2 millones. El FBI sospechaba que dirigía una banda de atracadores profesionales, pero aparte de un amigo y un cómplice que más tarde fue abatido por la policía en un atraco no relacionado con Leslie, Roach trabajaba solo. Trabajaba solo, pero estaba cansado de estar solo, así que en una escala en Luisiana, Roach llamó a la hermana de un amigo que había conocido en prisión y la invitó a salir. Judy Kay Wilson se convertiría en su tercera esposa y se uniría a él en su vida de fuga. Al principio, Judy no sabía que su nuevo novio se ganaba la vida con los atracos. Ni siquiera sabía su verdadero nombre. Pensaba que era un marino retirado con un fondo fiduciario.
Cuando él le sugirió que compraran un barco y navegaran por el río Mississippi, ella dijo que sí. Comenzó a sospechar que algo andaba mal cuando llegaron a Nueva Orleans y él escondió un maletín con $187.000 en efectivo debajo de la cama de la habitación del hotel. Pero al fin y al cabo llevaban una buena vida, eran felices y finalmente compraron un barco al que llamaron Mr. Tambourine Man, el título de la canción compuesta por Bob Dylan, que supuso su primer gran éxito y con la que expresaba su anhelo por escapar en un barco mágico donde no pudiera sentir el dolor ni las preocupaciones. Toda una declaración de intenciones. Los barcos le proporcionaban a Roach un medio de transporte discreto. Vivir en el mar le daba la flexibilidad de moverse constantemente, cruzar fronteras internacionales con relativa facilidad, acceder a puertos pequeños y remotos, almacenar provisiones para largos periodos sin tocar tierra y cambiar rápidamente de ubicación si fuera necesario. Roach también se compró, entiéndase comprar como un eufemismo, un coche de segunda mano que por supuesto pagó con un cheque sin fondos por valor de $3.500 sin que eso supusiera un problema. Así lo contaba en la televisión local el gerente del concesionario al que estafó. Fue muy tranquilo, no tenía miedo. Cuando pienso en un fugitivo, pienso en alguien que quiere encontrarse en la trastienda o en un callejón oscuro, pero él es totalmente lo contrario. El FBI le pisaba los talones. Habían interrogado a su primera mujer y a su hermana. Su foto aparecía en los periódicos y en los carteles distribuidos en tiendas de comestibles y gasolineras. Necesitaba salir de Estados Unidos por un tiempo. Llegaron hasta Jamaica, donde además de disfrutar de excelentes calas y pescar langosta, Roach aprovechó para hacer lo que mejor sabía: atracar pequeños bancos a su paso por pueblos isleños. Sin embargo, pocos días después llegaron los problemas. Un hombre de aspecto oficial pidió subir a su barco. Era el agente de la DEA para las Bahamas y tenía un chivatazo de que en esa embarcación había sustancias ilegales. No encontró nada, salvo una granada de mano no declarada, suficiente no obstante para deportar a Roach y enviarlo de nuevo de regreso a suelo estadounidense, donde el FBI lo detuvo nada más desembarcar. Roach fue juzgado en Miami en junio de 1984 por un último robo que había cometido cerca de Cayo Hueso, en Florida, antes de huir de la ciudad. Pero su habilidad con los atracos era casi tan perfecta como su poder de persuasión, y bien que lo aprovechó. Tan solo pasó 4 meses en la cárcel antes de hacerse amigo de un funcionario de prisiones llamado Bob, al que sobornó con $50.000 para que le ayudara a escapar. En su celda solo se encontró una nota que decía: «Me he ido de pesca». A finales de los años 80 ya había una descripción precisa de Leslie Roach: 1,70 de altura, ojos azules, un tatuaje de pantera en el antebrazo izquierdo, un águila en el derecho y pelo con un mechón blanco en el centro de la cabeza, como si fuera una mofeta, decían. Se estaban acercando. Para entonces, Roach y Judy ya habían ido de Texas a Virginia y de ahí a Carolina del Norte. Durante un tiempo, incluso consiguió un trabajo para la DEA, remolcando barcos incautados por sustancias ilegales en Carolina del Sur. El FBI buscaba por todas partes y Roach entretenía a los agentes de aduanas a bordo de su propio barco sin levantar sospecha alguna, tal y como explicaba en televisión este excompañero de trabajo. Éramos amigos. Él era ese tipo de personas con las que te gustaba estar. Sí, lo era. Hasta que descubrí lo que era cuando me robó algunas cosas y se fue. Así que eso cambió mi actitud hacia él. El 4 de enero de 1990, Leslie Roach entró en el top 10 de la lista de los más buscados del FBI. Pese a que era el único de la lista sin delitos de sangre pendientes, de repente su foto estaba en todas partes, desde los carteles de las gasolineras hasta el tabloide sensacionalista National Enquirer. Su popularidad alcanzó tal grado que se convirtió en el protagonista del programa Los Más Buscados de América, el espacio de televisión con el que la cadena Fox batió todos los récords de audiencia. Cada vez que el programa se emitía, Les y Judy tenían que prepararse para huir. Eran lo bastante astutos como para eludir al FBI, pero el tiempo demostró que no estaban preparados para la nueva era de Internet. Estamos en la primavera de 1996, cuando Roach, ya enfundado en su papel de tío Bill, había instalado el módem en la habitación del joven Sebastián. Por aquel entonces no se sabía por qué la gente se trasladaba a Guatemala. Nadie hacía preguntas, así que la familia no sabía mucho más sobre la vida de Bill y Judy, aparte de que el negocio de reparaciones de barcos estaba en auge. Pero uno de sus amigos acababa de regresar de Estados Unidos y empezaron a correr rumores sobre un posible turbulento pasado de Bill. Al principio pensaron que se trataba de un problema de evasión de impuestos, pero después alguien comentó que quizá era un atracador de bancos. Fue entonces cuando el padre de Sebastian pensó que quizá el FBI tenía un sitio web donde podían comprobarlo y le pidió a su hijo que le ayudara en esa tarea.
El adolescente arrancó el ordenador, tecleó la URL del FBI y unos pocos clics después, sus sospechas quedaron confirmadas. El prominente mechón de pelo blanco del tío Bill lo delató de inmediato. No había duda, el tío Bill era en realidad Leslie Roach, aquel que había atracado más de 30 bancos y que figuraba entre los más buscados por las autoridades del FBI. Fue toda una conmoción. Tras consultar con varios amigos de la zona, los padres de Sebastian decidieron avisar al FBI, pero Leslie Roach también se había enterado de que el adolescente le había identificado y al parecer se lo estaba contando a sus amigos del colegio. Pero no solo se enteró de eso, también supo que el FBI planeaba detenerle no solo a él, sino también a Judy, por ayudar a un fugitivo durante todos esos años. No podía soportar la idea de ver a Judy en la cárcel. En ese momento se entregó a la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala tras 11 años huido y se convirtió así en el primer fugitivo capturado por Internet. Roach cumple condena en Oregón y su puesta en libertad está prevista para 2034. Si sigue vivo, para entonces tendría 94 años. El caso de Leslie Ibsen Roach marcó un antes y un después en la forma en que las autoridades perseguían a criminales fugitivos, especialmente en lo que respecta al uso de Internet. Como primer fugitivo de la lista de los 10 más buscados del FBI en ser capturado gracias a su exposición en la web, Leslie Roach se convirtió en un hito que demostró el poder de esta nueva herramienta para la aplicación de la ley. El FBI había comenzado a publicar información y fotos de criminales buscados en su sitio web, ampliando enormemente el alcance de difusión más allá de los métodos tradicionales. Esto permitió aprovechar los ojos y oídos de un público global mucho más amplio en la búsqueda de fugitivos. El caso Roach demostró la eficacia de este enfoque. La rapidez con que la información podía actualizarse y difundirse a través de Internet cambió drásticamente las reglas del juego. Los criminales se vieron obligados a adaptar sus tácticas de evasión, conscientes de que sus datos y fotos podían ser vistos fácilmente en todo el mundo y con una rapidez inaudita. El éxito en la captura de Roach, gracias a su exposición en Internet, dio inicio a una nueva era en la que la tecnología se convertiría en un aliado crucial en la lucha contra el crimen internacional. Por cierto que Internet también cambió la vida de Sebastian. Ahora es un importante desarrollador de videojuegos en California. En estos tiempos se ha declarado un ferviente admirador del CEO de Nvidia, Jensen Huang, el hoy multimillonario de moda que no lo tuvo nada fácil para conseguir llegar donde hoy está. Si quieres conocer su historia, haz clic en la imagen y yo te espero en la próxima.